Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie La alfabetización democrática de los militares, producida por la Asociación Civil Control Ciudadano. La democracia es un asunto de todos, incluso de los militares. ¿Qué papel han jugado históricamente los militares venezolanos en la instauración y defensa de la democracia? ¿Cómo construir una democracia donde quepamos todos? Una serie producida por Control Ciudadano. Bienvenidos a la entrevista de la serie La alfabetización democrática de los militares. En esta oportunidad estaremos hablando con el historiador José Alberto Olivar, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Metropolitana y doctor en Historia por la Universidad Católica. Bienvenido, José Alberto. Mucho gusto en tenerte con nosotros en esta serie de la Asociación Civil Control Ciudadano. Muchas gracias, Luis, por la gentileza de extendernos invitación a participar en esta iniciativa que estimamos muy importante en el proceso de edificación de ciudadanía que Venezuela necesita en el tiempo actual. José Alberto, voy a comenzar preguntándote lo mismo que le he preguntado a los dos entrevistados anteriores como primera pregunta. Como sabemos, el factor, armado, la gente de armas, llámese caudillos o llámese militares, han tenido un predominio en el manejo de los gobiernos venezolanos desde 1830 para acá. Me dediqué a la tarea de cuantificar los años que han gobernado militares y civiles entre 1830 y 1998, y la cuenta que me da es de 112 años de gobiernos militares y caudillistas o caudillistas y militares, y 56 años de gobiernos civiles, de los cuales 40 fueron años de gobiernos civiles, civilistas y democráticos. Entonces, ya hay allí una asociación entre gobiernos plenamente civiles y civilistas y democracia. Ese es un elemento importante. Pero en general quiero preguntarte por qué significado tiene para ti como historiador el hecho de que la gente de armas, caudillos y militares hayan gobernado tanto en Venezuela. Sí, en efecto, si revisamos la lista por demás extensa de personajes que han ocupado el sillón presidencial desde el momento mismo en que se consolida la independencia hasta el presente, nos encontraremos con un número muy significativo, pero por demás dramático, de hombres de uniforme, ya sea en el siglo XIX, ciudadanos armados en calidad de caudillos, o en el siglo XX, profesionales egresados de la Academia Militar, que representan esa intervención indebida de los militares en el ejercicio del poder político. La variable estriba en que, tomando las palabras que se señalaban en aquel momento auroral de la República, en la cual los militares parecían estar pasando factura, es decir, estar cobrando los haberes de sus lanzas, producto del sacrificio, del esfuerzo brioso que sin duda tuvieron aquellos próceres militares durante la guerra de la independencia, no hay duda que ello va a significar un referente que se mantendrá presente de generación en generación hasta el presente, en la cual se considera que los militares, más allá de defensores de la patria, son en consecuencia los creadores de la misma, y es un coto exclusivo, lo asumen así como un coto exclusivo de ellos, dirigirla, gobernarla y en consecuencia imponer su voluntad por encima del resto de la sociedad. Ahora, a pesar de que eso es cierto, sin embargo, hay un momento en la historia contemporánea en el cual los militares se animan, toman la iniciativa de impulsar la democracia usando lo que suelen usar los militares como argumento, que es la violencia en contra de un presidente, en ese caso de Isaías Medina Angarita. Primero te quiero preguntar cómo explicar
que en el año 45 esos militares que tú has caracterizado en la respuesta anterior dieran el paso para lograr abrirle las puertas a la democracia. En un momento, por cierto, que en el mundo todavía no había empezado la segunda ola democratizadora, como la llamó Huntington, o estaba en sus comienzos. Los venezolanos estábamos, digamos, abriéndole las puertas a la democracia por la vía de la fuerza, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esta necesidad y esta presencia militar y armada, digamos, en la historia de Venezuela, nos podría estar indicando que hay una cierta propensión cultural, idiosincrática de los venezolanos en función de los sectores armados, o son solo situaciones históricas que se presentan y que, bueno, tienen esa manera de evolucionar. Quiero parar aquí estas dos preguntas para que las abordes, porque la voy a continuar en la siguiente interrogación. Hacia 1945, cuando ocurre el derrocamiento del general Isaías Medina Angarita, hay que tomar en consideración la existencia no solo de factores causales de orden puertas adentro, sino el contexto internacional que significaba el fin de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, durante el lapso que tuvo presencia esta conflagración bélica, ahí hay dos elementos que no podemos perder de vista para poder de alguna manera encontrarnos con un detonante que va a impulsar a los hechos del 18 de octubre. Me refiero concretamente a lo que significó la influencia de la lucha contra el eje nazifascista, contra toda presencia de gobiernos de corte totalitario y que implicase una acción contraria a lo que se concebía como la democracia en el mundo libre. Y eso estuvo plasmado en el discurso del entonces presidente Roosevelt y por supuesto del primer ministro británico Churchill, plasmado en la Carta del Atlántico y a lo largo de la conflagración bélica. Pero también hay que considerar además la importancia que comenzaron a adquirir los militares durante la época y como un ejemplo para los militares de la región América Latina, de lo que significaba la necesidad de impulsar un proceso de profesionalización y modernización dentro de la estructura militar que estuviese estrechamente vinculada con el ajuste de las condiciones económicas, sociales y políticas de cada uno de estos países. En ese sentido, Venezuela estaba en la agenda de lo que significaba ese proceso de modernización macro que abarcaba no solamente los aspectos eminentemente de gobierno, sino también de lo que significaba colocar a tono al Ejército Nacional, que luego será denominado Fuerza Armada Nacional a partir de las reformas que se van a introducir en 1946, para de esa manera poder equiparar lo que se consideraba debía ser la sustentación de facto del sistema político venezolano que debía adecuarse a esos nuevos tiempos. Entonces, esa coincidencia de factores que se veía presionada por ese discurso que luchaba por un mundo libre, va de alguna manera a servir de acicate, pero también de excusa para que algunos sectores dentro del Ejército Nacional que habían tenido la oportunidad de cursar estudios en el exterior pudiesen, a su regreso al país entre 1943 y 1944, procurar impulsar ese proceso de discusión interna, por supuesto, con la debido cuidado, por cuanto estaba presente el carácter no deliberante del Ejército Nacional, de los militares, pero eso no obviaba la posibilidad de poder entender la situación política y de procurar, en consecuencia, empujar un proceso de cambio en el cual estuviese inmerso el Ejército Nacional, pero también el país, porque se concebía que transformando el ejército, modernizando su estructura, su sistema de armas, también eso iba a convertirse en un foco que iba a irradiar la posibilidad cierta de que Venezuela pudiese transformarse. Es decir, modificando la estructura del ejército, Venezuela podía beneficiarse de esa mejora
sustancial en todos los ámbitos. Ahora bien, en cuanto a la preeminencia que han tenido los militares a lo largo de la historia y sobre todo del siglo XX, nosotros consideramos que la aceptación de los hechos cumplidos por parte de la sociedad venezolana y de manera particular las élites que han dirigido nuestro país ha sido el producto de una cultura política que asume una subordinación en torno a la figura dominante de una estructura de poder que en el pasado remoto estuvo representada por el orden colonial y que a lo largo del siglo XIX va a estar representado por la mano fuerte de los caudillos. Y si bien en el siglo XX estamos en presencia de una institución ya en vías de consolidación a partir de la creación del Ejército Nacional, sobre todo con las reformas que implicaron la creación de la Academia Militar, vemos allí que la sociedad venezolana, esas élites a las cuales me refiero, asumieron, si se quiere, una postura de aceptación en el sentido de que corresponde a los militares marcar la pauta de los procesos de transformación que el país requiere en un momento determinado. José Alberto, las dos preguntas que te hice antes son de las más importantes que te he hecho en la entrevista y me merece a mí mismo una matización, porque en honor a la verdad histórica, cuando se da el golpe contra Medina, ya Medina y menos o en menor medida López Contreras habían venido flexibilizando y liberalizando el espacio político autoritario. Medina es el que más pasos da en ese sentido, legaliza los partidos políticos más importantes, acepta el comunismo como una ideología en honor al pluralismo ideológico, le otorga el voto a la mujer a nivel municipal, libera también la opinión pública, permite la libertad de expresión, la persecución política y los presos políticos desaparecen, de manera que Medina ya había dado pasos en ese sentido. Solo le faltó el sufragio universal, directo y secreto, que era la consigna de acción democrática fundamentalmente y que fue asumida por los militares organizados en la Unión Patriótica Militar para llevar adelante el golpe contra Medina. Entonces quería matizar eso porque no es que la violencia militar es el único argumento, no, había otros argumentos, como acabo de señalar. Y en segundo lugar, la pregunta sobre el eventual carácter idiosincrático del venezolano la voy a mantener a lo largo de toda la entrevista porque, digamos, quiero reaccionar con esta pregunta, reaccionar a una tendencia que estoy viendo aparecer últimamente en alguna literatura en Latinoamérica que viene hablando de ese carácter idiosincrático, de esa tendencia secular de los latinoamericanos en favor de la fuerza y tal, ¿no? Quiero reaccionar contra eso. Y me gustaría, si puedes, digamos, redondear en relación a este último punto de la idiosincrasia, del carácter idiosincrático que pudiera tener esta propensión a que gobiernen la gente de armas históricamente. El conjunto de reformas que sin duda se pusieron en marcha de manera gradual y sostenida luego de la muerte del general Juan Vicente Gómez entre 1936, específicamente ya con la designación del general López Contreras como titular de la presidencia de la República y su posterior sucesión por parte del general Isaías Medina Angarita en 1941, sin duda, y está ampliamente reconocido, que Venezuela conoció un importante proceso de modificaciones, no solamente de orden constitucional y sobre todo legal, sino también de prácticas políticas que habían sido severamente cuestionadas en ese despertar político que Venezuela conoció casi inmediatamente luego del fallecimiento del dictador. Y entre las reivindicaciones más conocidas estuvo lo que tiene que ver con el debate político que va a dar pie a las modificaciones constitucionales del año 36 y de 1945, donde destaca el otorgamiento del derecho al voto a la mujer, al menos en las elecciones municipales, cuestión que por supuesto se va a profundizar a partir del triunfo de la Revolución de Octubre del año 45. No obstante, a nuestro modo de ver, los militares que conformaron aquella logia conspirativa denominada la Unión Militar Patriótica,
entre las cuales estaban los jóvenes oficiales Marcos Pérez Jiménez, Julio César Vargas, entre otros. Estos jóvenes plantean dentro de su conjunto reivindicativo para justificar esa inquietud política que los llevaba a conformar ese espacio de discusión clandestino, la necesidad de impulsar una modificación constitucional que diera pie al establecimiento del voto universal directo y secreto. Sin embargo, la experiencia nos dice que el debate que se va a dar en el seno de las altas esferas gubernamentales en torno a la sucesión del año 1946, cuando se preveía la finalización del periodo constitucional del general Medina Angarita, ello concitó cierta aprehensión por parte de esa joven oficialidad, porque más allá de la búsqueda del establecimiento del derecho al voto, lo que estaba en riesgo era la posibilidad que en un futuro inmediato esos mismos oficiales que aspiraban a ocupar posiciones relevantes en reemplazo de lo que ellos calificaban como militares de chopopiedra o esos militares procedentes que venían de la época de las últimas guerras civiles, ellos aspiraban también a tener la posibilidad cierta de acceder en un momento determinado a ocupar la posición de la primera magistratura nacional. Y cuando se planteó esa iniciativa del general Medina Angarita de buscar ser sucedido por un civil, en principio Diógenes Escalante y luego el doctor Ángel Biagini, eso sin duda representó una campanada de alerta, porque por un lado se profundizaban esos procesos de cambio, pero por otro estaba cerrando la posibilidad, y eso se puede verificar en los testimonios que algunos militares de la época posteriormente publicaron, cerraba la posibilidad de mantener como coto exclusivo del ejercicio de la presencia de los militares en lo que significa la presidencia de la República. Bueno, yo soy de la misma opinión de que los militares de la UPM, primero, no eran militares formados democráticamente. No había, digamos, manera en esa época de que esos militares se pudieran formar democráticamente, porque bueno, en Venezuela no había experiencia democrática previa. Sabemos que la institución armada es per se una institución no democrática, no porque sea antidemocrática, sino porque se maneja con unos principios muy severos de disciplina, subordinación, obediencia, jerarquía, etcétera, que hace que, bueno, ese sea un mundo completamente ajeno a lo que es el mundo civil, pues, ¿no? Que es un mundo más relajado en ese sentido, ¿no? Y entonces, digamos, eso lleva a dos temas. Uno, que a pesar de no ser democrática la Fuerza Armada, decide ir hacia la democracia porque era la vía para buscar protagonismo para la nueva generación de militares que se había formado en el seno del ejército, como se llamaba, y entonces, bueno, querían gobernar. Y eso me lleva a ver el trienio ADECO con otra perspectiva, con la perspectiva de que es cierto que hubo mucha conflictividad partidista, que los ADECOs manejaron el gobierno de una manera, yo no sé si hegemónica, porque hay algunos rasgos por ahí que indican todo lo contrario, pero en todo caso muy conflictiva, con sectores sociales, con otros partidos, etcétera, pero que en verdad esa conflictividad fue el argumento, fue la excusa que dieron los militares que le dan el golpe a Rómulo Gallegos para asumir el poder, pero en verdad lo que estaba de fondo era la búsqueda del poder, digamos, como corporación militar, ¿no? Tal como comenzaría a partir del derrocamiento o un poco más allá del derrocamiento de Rómulo Gallegos. Entonces, quiero precisar una pregunta aquí, ¿no? Si bien es cierto no eran democráticos los que dan el golpe contra Medina, ¿no pudiéramos pensar que la práctica democrática del trienio y luego la práctica democrática del periodo de los 40 años de democracia antes de Chávez generaron un aprendizaje democrático en la Fuerza Armada? ¿Tú no crees que eso se pueda plantear? Eso último que acaba de señalar es muy importante remarcarlo, por cuanto, en efecto, hasta 1945 Venezuela carecía de una memoria democrática, pues no la tenía y no tenía por qué tenerla porque la tradición histórica había sido la presencia del hombre fuerte
en uno y otro momento ejerciendo el poder y la aceptación por parte de la sociedad de esa circunstancia. No obstante, a partir de 1945, quizás de una forma vertiginosa, Venezuela como un todo comenzó a transitar un ritmo muy diferente en la cual en las plazas públicas se va a dar pie a la polémica, a la discusión, al enfrentamiento de pareceres entre los grupos políticos, pero también cuarteles adentro. Se va a dar una discusión interna en cuanto a hacia dónde podía llevar ese mare magnum que había comenzado a estallar desde el 18 de octubre de 1945 y por supuesto eso suscitó entusiasmo en unos y resistencia en otros, y en estos últimos es donde va a estar muy presente el deseo de colocar como una especie de coto a una situación que se le podía escapar las manos, y eso es lo que va a pretender justificar el golpe de Estado contra el maestro Rómulo Gallegos del 24 de noviembre de 1948. Sin embargo, lo que comenzó a tomar cuerpo durante aquel trienio se va de nuevo a colocar de relieve en 1958, ahora sí de manera irreversible, por cuanto la situación interna, y de nuevo hago hincapié en el contexto internacional, era absolutamente distinto y en todo caso contrario al establecimiento de regímenes de fuerza, sino en todo el hemisferio, al menos en aquellos países que podían fungir como especies de laboratorios, de modelos, de referente para el establecimiento de gobiernos democráticos donde se respetara los principios sacrosantos del mundo libre. Entonces, eso es lo que va a determinar que las reglas del juego político que van a estar representadas primero en el Pacto de Punto Fijo, suscrito en octubre de 1958 y luego vertido en el contenido de la Constitución de 1961, se va a convertir en la hoja de ruta en la cual toda la sociedad venezolana, civiles y militares incluidos, van a marchar unidos en el respeto de lo dispuesto allí para garantizar que Venezuela transite finalmente hacia esa senda democrática que se aspiraba de manera prolongada en el tiempo. Es decir, que podemos señalar, de acuerdo con lo que tú dices, que se venía produciendo un proceso de alfabetización democrática a partir del trienio en el seno de los militares que no fructifica suficientemente en los años siguientes hasta el 58, pero que a partir del año 58, sobre todo 59, los militares deciden entrar de frente por la vía democrática, sosteniendo el régimen democrático frente a todas las amenazas golpistas, guerrilleras, etcétera, que se presentaron, y además educándose en el consenso propio de la época, ¿no? Esto se dice rápido, pero evidentemente la democracia civil venezolana de los años, entre los años 58 y 98, digamos, enseñó mucho a los militares a entrar en otra visión de lo que es la política, de lo que es su papel. Digamos, dejaron el poder en manos de los civiles, dejaron el gobierno en manos de los civiles y se replegaron a sus labores profesionales, técnicas. Y por tanto, desde esa posición, asumiendo sus tareas como militares, se desarrolló una historia de 40 años que se comienza a romper justamente cuando aparecen unos militares que dicen que hay que usar de nuevo la fuerza para impulsar cambios más rápidos y tal, que eso lo vamos a ver en otro capítulo de esta serie más adelante. Lo que entonces me lleva a decir que efectivamente hay un proceso de alfabetización democrática de nuestros militares a lo largo de 40 años, y si bien la institución armada como tal no puede ser democrática por lo que ya dijimos antes, sin embargo sus miembros sí pueden en lo personal llegar a ser demócratas, y creo que si bien esto es una hipótesis, en mi caso es una hipótesis de que los militares entraron, digamos, a un mundo valorativo distinto con la democracia, eso puede, digamos, hacernos ver que en efecto la Fuerza Armada se democratizó en sus miembros, es decir, se democratizó en cuanto al comportamiento político de sus miembros, hasta que aparecieron, repito, una nueva generación de militares que se iba a plantear justamente retomar el hilo anterior, pues digamos así, intervenir en la vida política directamente, protagonizar, ser gobierno, como veríamos un poco después.
Me parece muy acertado esa categoría que denominas alfabetización de los militares venezolanos en el siglo XX, sobre todo después del derrocamiento de la dictadura militar el 23 de enero de 1958. Y tal proceso comenzó a apuntalarse con esa medida simbólica que adoptó el gobierno de Betancur de hacer entrega en los actos de graduación en las escuelas de formación oficiales de un ejemplar a cada uno de esos graduandos de la Constitución Nacional aprobada el 23 de enero de 1951, con su nombre respectivo grabado allí para que junto con todos sus implementos tengan taxativo esa condición apolítica, obediente y no deliberante que desde ese momento, y se aspiraba a que se perpetuara en el tiempo, las Fuerzas Armadas tenían que tener en torno a las instituciones democráticas surgidas de la voluntad popular. A nuestro modo de ver, se trataba de una vasta labor pedagógica que perseguía superar el viejo esquema de disciplina personalista que se había inculcado bajo los anteriores regímenes políticos autoritarios, en los cuales el cumplimiento estricto de las órdenes emanadas de los superiores no se correspondía la más de las veces con los deberes que estaban establecidos en el marco constitucional. Y eso sin duda implicaba que la autoridad y la disciplina tenían que ajustarse al cumplimiento por encima de cualquier orden recibida al parámetro constitucional. Y eso sin duda constituyó un salto adelante en la cosmovisión militar que se tenía en torno a la democracia. Por otro lado, también es conveniente acotar un hecho que muchas veces pasa desapercibido en cuanto a lo que significó el compromiso taxativo del régimen democrático instaurado en Venezuela de apoyar de manera significativa e incluso mucho más elevada el proceso de profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas, superando con creces lo que se puso en marcha durante los años 50, en el cual se ufanó mucho Marcos Pérez Jiménez posteriormente en las distintas entrevistas que concedió. En 40 años de gobierno democrático, sin necesidad de colocar en entredicho esa línea determinante de apostar a las reivindicaciones socioeconómicas largamente esperadas por la población venezolana, los militares venezolanos obtuvieron la satisfacción de sus requerimientos socioeconómicos, profesionales, y también podemos señalar que la institución militar también formó parte de esos mecanismos de movilidad social que caracterizó la democracia venezolana durante esos 40 años que van desde 1959 a 1999, ofreciéndole a los jóvenes venezolanos, sin mediar su condición socioeconómica, la oportunidad de hacerse una profesión universitaria, sobre todo a partir de la reforma militar de los años 70, que le abrió las posibilidades a todo el personal militar para mejorar su calidad de vida, obtener mayor estabilidad económica e incluso alcanzar un estatus social muy elevado a medida que ascendían en los más altos grados en la escala jerárquica castrense. Eso es un aspecto que es importante tomar en consideración como un logro de la democracia venezolana. Ahora, ese militar profesional de la democracia venezolana, ¿qué suerte ha tenido? Diera la impresión de que la profesionalización no es la motivación más importante en la Fuerza Armada del siglo XXI o de los últimos tiempos en Venezuela. De acuerdo con la teoría política, además del militar profesional, también hay otros tipos de militares, el militar o el soldado pretoriano, el soldado revolucionario. ¿Tú crees que la tendencia a la profesionalización del sector militar se detuvo con Chávez y a raíz de todos aquellos sucesos del año 2002 se perdió esa línea de profesionalización y que tenemos en la actualidad un tipo de militar revolucionario o de un soldado pretoriano o de una mezcla de ambos? ¿Cómo ves eso? Por supuesto, ese proceso de profesionalización y renovación del sistema de armas que conoció en su conjunto las Fuerzas Armadas durante los primeros lustros de la democracia, también se vería severamente afectado por las secuelas de la crisis económica que estalló en la década de los 80 y que nos acompañaría de manera abrumadora por el resto del final del siglo, concitando un creciente malestar sobre todo en los cuadros medios de la oficialidad que de alguna manera
vieron una desmejora notable en sus condiciones socioeconómicas, en contraste con lo que ellos observaban en los cuadros superiores correspondientes. Y las campañas que se va a desatar de manera cada vez más creciente en los medios de comunicación y alimentada por sectores tradicionalmente adversos o contrarios al sistema democrático dirigido por los partidos políticos, por supuesto va a alentar la idea cierta de dar al traste con el sistema democrático venezolano, desplazar a los partidos políticos e incentivar en la población venezolana esa tendencia a ver a los militares como una solución a la grave problemática que el país comenzaba a arrastrar de manera sostenida y sin aparente solución. Y por supuesto uno de los elementos que más se traía a colación era el flagelo de la corrupción administrativa. Entonces los militares van a ser vistos dentro de esas corrientes de opinión inducida como una alternativa válida, y ello representó una bocanada de aire fresco a todos aquellos que se mantenían agazapados dentro de la institución castrense con una clara vocación política, y llegado el momento, por supuesto, dieron la parada aquel 4 de febrero de 1992. Finalmente, José Alberto, agradeciéndote mucho la entrevista, ¿cómo ves el futuro de Venezuela en adelante? ¿Y qué te parece esta experiencia que estamos llevando a cabo con Control Ciudadano de una suerte de escuela de alfabetización democrática de militares y ciudadanos, gobernantes y gobernados? La iniciativa que ustedes están llevando adelante nos parece plausible en todo sentido, sobre todo en estos tiempos en los cuales pareciera que la sociedad venezolana está volando a ciegas. Hace mucha falta ese proceso que bien calificas de alfabetización, donde se instrumente de manera paulatina la enseñanza de una especie de ABC político e incluso militar, en la cual se haga hincapié en el predominio de los civiles en la conducción política del país y el cumplimiento por parte de los militares de las funciones taxativas que les compete, que de por sí son complejas y delicadas y que no implican bajo ningún concepto tener injerencia en la dirección política de nuestra nación. Con estas preguntas finales concluimos este episodio de la serie de alfabetización democrática de los militares, serie producida por la Asociación Civil Control Ciudadano, dándole las gracias a nuestro entrevistado, doctor José Alberto Olivar, y al público que nos viene siguiendo y nos seguirá siguiendo por la página web de Control Ciudadano, controlciudadano.org.